Bueno, y arrancamos entonces con este último video, el cuarto video. Y bueno, lo que vamos a utilizar ahora es la técnica de análisis de correspondencia múltiple. La técnica de análisis de correspondencia no es ni más ni menos que una técnica de reducción de la dimensión, como ocurría con análisis factorial y con componentes principales, pero en vez de trabajar con variables continuas, trabaja con variables categóricas. ¿Y qué es lo que hace, básicamente? Es una técnica estadística exploratoria que busca representar gráficamente la información de asociación contenida en una tabla de contingencia. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, a partir de la primera base de datos que nosotros teníamos, que tenía muchas más variables, es generar una base de datos con variables categóricas. En este caso, yo tengo acá la variable categórica dicotómica burnout, es decir, el 1 representa tener burnout, el 0 no tenerlo. Vacío existencial, 1 representa que reciente se tenía vacío existencial y 0 que no lo tenía. Y proyecto de vida laboral inauténtico, también que el proyecto era inauténtico, los residentes se clasificaron como unos y los que no tenían un proyecto inauténtico como 0. Así que son todas, digamos, los 1 representan los eventos negativos, o sea, haber tenido el evento negativo, como para después comprender mejor la información posterior, ¿no? Lo primero que hacemos siempre, una vez que uno construye su base de datos con variables categóricas, siempre recordar transformar en factores a aquellas variables que correspondan, que obviamente en este caso van a ser todas las variables, van a ser factores. Así que recordar transformar la estructura de esas variables. Hay muchas librerías que hacen falta, digamos, como para trabajar correctamente con análisis de correspondencias. La primera cosa que yo construí acá es una matriz de BART. La matriz de BART es la matriz con la que trabaja internamente este método de análisis de correspondencia, que yo acá lo maximicé. No es ni más ni menos que básicamente analizar en un gráfico, cuanto más grande es la pelota celeste, mayor asociación hay entre categorías de la variable. Por ejemplo, si yo me fijo acá, burnout 1 significa que la persona, digamos, tener el evento burnout, tiene una pelotita bastante considerable con vacío existencial, con la presencia de vacío existencial. Es decir, hay varias pelotas grandes, celestes, a lo largo de toda la tabla, por lo tanto hay varias asociaciones, digamos, entre las categorías de las variables. Un poco lo que significa, de alguna manera, esta pelota y esta asociación, es que en esa celda hay muchísimas más observaciones o muchísimas menos observaciones de las que se esperaban en esa celda. Eso es un poco, eso significa que haya asociación. Es decir, no hay asociación cuando los valores, cuando las observaciones de mi base de datos son iguales a las observaciones esperadas, que yo esperaba según el modelo estadístico. Y esta pelota va a ser más grande a medida que esa diferencia sea más grande. O sea, los valores observados y los esperados tengan una diferencia más grande. A mayor diferencia entre observados y esperados, uno supuestamente debería tener un estadístico chi cuadrado mayor y por lo tanto un valor de P más significativo por debajo de 0,05. Y así como yo tengo un estadístico chi cuadrado muy grande, con un valor P significativo, también podemos hablar de una inercia grande. Que la inercia no es más ni menos que la estandarización del estadístico chi cuadrado, pero este estadístico se lo divide por el valor de n de la base de datos. Pero en definitiva, digamos, esa pelota azul, cuanto más grande, me habla a favor
de que esas categorías de las variables se encuentran muy asociadas. Y mayor asociación cuanto la pelota es más grande, es decir, hay un montón de pelotas medianas, grandes, que me hablarían a favor de una asociación entre varias categorías de las variables. Así que, como siempre decimos, si uno encuentra asociación entre estas categorías de las variables, uno piensa que hacer un análisis de correspondencia con reducción de dimensión tiene sentido, como hablábamos también en los modelos anteriores, o en los métodos anteriores. Y básicamente, ¿qué es lo que uno hace? Uno grafica. Y el primer gráfico que nosotros encontramos acá, acá se llama dimensión, lo que antes hablábamos de componentes principales, o hablábamos de factor en análisis factorial, acá se habla de componente, perdón, de dimensión, y la dimensión 1 representa el 70%, o sea que es congruente con lo que pasaba en los otros métodos que utilizaban datos continuos. Ahora tenemos que pensar que estas variables categorías que estamos utilizando acá, en realidad salen de las variables continuas también. Es decir, las variables continuas tienen umbrales que definen a las variables categóricas. Por lo tanto, no me llama la atención que siga pasando lo mismo y que la dimensión 1 explique el 70% de la variabilidad total. O de la variabilidad total. Fíjense acá que en valores altos de la dimensión 1 encontramos al vacío existencial, al burnout y al proyecto de vida laboral inauténtico. Están muy cerca, a mayor cercanía, mayor asociación, y encima están ubicados como en valores muy altos de la dimensión 1, que es la que más, digamos, más relevante, como pasa en los otros métodos. Si yo quiero observar numéricamente digamos, esta situación, yo puedo hacerlo y ver qué representación tiene cada una de estas variables o categorías de la variable que está acá en la dimensión 1. Acá está dimensión 1. Y tengo las categorías de las variables, que yo consideré que son 3 variables dicotómicas. Fíjense que, digamos, tienen pesos positivos en la dimensión 1, el evento burnout, el evento vacío existencial y el evento proyecto de vida laboral inauténtico. Es decir que a mayor valor en la dimensión 1, digamos, más malestar psíquico, por decirlo de alguna manera. O sea que esta también, uno puede decir que la dimensión 1 podría llamarla malestar psíquico, porque a mayor valor porque el evento burnout, el evento vacío existencial y el evento proyecto de vida laboral inauténtico, digamos, hacen que crezca el valor absoluto de la dimensión 1. Y lo contrario ocurre, obviamente, con el no evento de burnout, el no evento vacío existencial y el no evento proyecto de vida laboral inauténtico. Son negativos. O sea que podemos decir que la dimensión 1 es el famoso malestar psíquico que veníamos hablando como variable oculta. En los métodos anteriores pasa lo mismo en análisis de correspondencia. Así que ahí tenemos básicamente los pesos. El coseno cuadrado y esta segunda columna hablan básicamente de situaciones parecidas. Fíjense, por ejemplo, que burnout tiene un valor absoluto de 23, vacío existencial de 26, y 23 el proyecto inauténtico. O sea, es decir, que parece que el vacío existencial es de lo que más está pesando, digamos, en la dimensión 1. Perfecto. ¿Qué otra cosa más podemos mostrar? El script plot también se puede hacer en análisis de correspondencia y me muestra un poco lo que hablábamos antes en el gráfico anterior. Es decir, la dimensión 1 me explica el 70% digamos, de la asociación en el análisis de correspondencia, y que habíamos dicho ya que también parecía que podíamos llamarlo sin ningún tipo de problema malestar psíquico, y hacer una reducción de dimensión. Tal vez no necesitábamos, digamos, de las 3 variables con sus 2 categorías cada una, para describir el fenómeno. Tal vez con una sola dimensión que los combine, podríamos analizar de la misma manera el mismo fenómeno. Acá tenemos un biplot que también se puede construir en
análisis de correspondencia. Y en el biplot lo que podemos hacer es, tenemos en el eje X la dimensión 1, con el 70% de la variabilidad o la asociación, la dimensión 2 el 16%, o sea, el más relevante sin ningún lugar a duda la dimensión 1. Y fíjense que tenemos tanto la distribución de las categorías de las variables, como así también observaciones de los pacientes. Lo que pasa es que las observaciones de los pacientes tenemos amontonadas muchas observaciones en cada uno de estos puntos, que son las posibles combinaciones de las categorías, y no se ve correctamente, esto después vamos a tratar de aprolijarlo. Pero fíjense cómo la dimensión 1, tener vacío existencial, tener un proyecto inauténtico, tener burnout, digamos, hace que el valor absoluto de esa dimensión crezca, mientras que lo contrario, digamos, no tener esos eventos hace que la dimensión 1 disminuya. Se encuentra muy cerca el vacío del proyecto inauténtico del burnout, lo cual habla a favor de la asociación entre estas categorías que tuvieron el evento, y también están muy cerca las que no tuvieron el evento entre sí, lo cual habla de asociación. Seguramente los pacientes que se encuentren acá o que se encuentren acá son pacientes que, digamos, tienen una alta carga de vacío, una alta carga de burnout, una alta carga de proyecto inauténtico, y lo contrario ocurre en los que están en el otro extremo. Son pacientes que no tengan a estos eventos. Igual, para verlo más correctamente, lo que podemos hacer es simplificar un poco este gráfico a través de una serie de comandos. Podemos, de alguna forma, vamos a esperar que se abra, de alguna forma podemos agrupar a los pacientes. Si uno se pone a pensar que tenemos 3 variables con 2 categorías cada variable, esas son 3 dicotómicas, uno tiene 8 grupos posibles de pacientes. Vamos a decir un ejemplo. Los pacientes que se encuentran en el grupo que tienen las 3 escalas alteradas, es decir, que tienen burnout, que tienen vacío y que tienen proyectos inauténticos, hay muchos pacientes que se encuentran dentro de este grupo, con el triple 1, con el triple evento. Y hay muchos pacientes que tienen el triple 0 en el otro extremo, es decir, que no tuvieron ninguno de los eventos. Bueno, los pacientes que tuvieron triple evento son los pacientes que más malestar psíquico tienen y más valores absolutos altos tienen la dimensión 1, es decir, la dimensión que tiene a los 3 eventos, básicamente. Si yo tuviese que ponerle un nombre a la dimensión, yo hablaría de malestar psíquico. Y acá se puede observar cómo los pacientes que tienen una triple alteración y triple evento se encuentran en el extremo de la dimensión 1, así como también se encuentran agrupadas las variables con el evento positivo. Lo contrario ocurre en el otro extremo, los pacientes que no tienen el evento están agrupados en el triple 0, y las variables, digamos, que no tuvieron, la variable sin evento, burnout, sin evento, proyecto laboral inauténtico y sin vacío existencial, se encuentran agrupadas en el otro extremo contrario de la dimensión 1. Es decir, que en definitiva, lo que estamos contando, el análisis de correspondencia a través de un análisis de variables categóricas, es exactamente lo mismo a lo que encontramos en el análisis de componentes principales y el análisis factorial. Por lo tanto, todos los métodos resultaron absolutamente congruentes y sólidos a favor de esta conclusión. No sería necesario evaluar en todos los residentes todas estas escalas, porque de alguna manera hablan de variables latentes muy similares, e incluso una variable latente ya explica gran cantidad del fenómeno. El malestar o el bienestar psíquico de esa persona, de ese residente. Y tal vez o solamente evaluando la escala de MBI de burnout, o solamente evaluando la escala de vacío existencial, el PIL test, o solamente evaluando la escala de Pérez-Jauregui de proyecto de vida laboral, tal vez solamente con una de esas yo pueda ganar tiempo y tener también un pantallazo del fenómeno, porque lo que estamos viendo acá es que las escalas de alguna manera tienen una altísima correlación y de alguna manera se pisan y hablan un poco de lo mismo. Así que esa sería un poco la conclusión de este trabajo de análisis multivariado.